La serie comienza con una escena en una universidad, concretamente en el techo de un edificio del campus. En ese momento, un chico llamado Uno quería confesarle sus sentimientos a una chica llamada Sola. Sin embargo, Sola se sintió incómoda y aceptó su confesión de mala gana. Más tarde esa noche, Uno va a la casa de Sola con un pastel que hizo. Toca el timbre varias veces, pero ella no contesta. Luego Uno intenta llamarla, pero ella no contesta porque sabe la contraseña de su habitación. Trató de entrar, pero la contraseña se ha cambiado. Así que Uno termina dejando el pastel con el vecino de Sola. Cuando Uno regresó de casa de Sola, imagina que le gustó el pastel que hizo y pensó que quizás quería pasar tiempo con él esa noche. Pero luego recibió un mensaje de Sola pidiendo que rompiera. Justo en ese momento, hubo truenos y fuertes lluvias afuera. Al principio, Uno bromeó sobre esto e intentó llamarla otra vez, pero Solat no respondió. Así que le envió un mensaje preguntándole por qué quería romper con él. Ella respondió que no entendía cómo se sentía. Al mismo tiempo, Uno notó a un extraño hombre detrás de él sosteniendo un ladrillo. Sentándose asustado, corrió, pero el hombre le golpeó en la parte posterior de su cabeza. El rayo golpeó a Uno al mismo momento. Cuando Uno recuperó la conciencia brevemente, agarró el tobillo del hombre y vio algo que le hizo darse cuenta de que el hombre era peligroso. Poco después, Uno se despierta en el hospital. Luego una enfermera lo revisa mientras le sostiene la mano. Extrañamente, Uno puede escuchar sus pensamientos y se da cuenta de que ella le está maldiciendo. Cuando la enfrenta, ella lo niega. Más tarde, al tomar la mano de otra enfermera, Uno la ve contaminando intencionadamente el café de una colega. Fuera de su habitación, observó a la enfermera Chismes y a la enfermera que se preocupaba de él fue elogiada por sus colegas. Esto recuerda a Uno el café contaminado con escupes. Luego Uno mira un informe de TV sobre un hombre que puede leer mentes, lo que desencadena los recuerdos del atacante. Cuando un oficial de policía interrogó, Uno afirmó que puede escuchar y ver los pensamientos de la gente cuando los toca. Al oficial lo encuentra extraño, pero le dice a Uno que descanse. Unos días después, Uno se sentía mejor y volvió al campus. Vio a Sola caminando con sus amigos. Uno quería saludar, pero luego recordó que Sola dijo que no entendía cómo se sienten las mujeres. Mientras estaba en el ascensor, Uno se encontró con un grupo de mujeres. De repente, escuchó sus pensamientos y se dio cuenta de que solo podía oírlos de las mujeres. Esto le recordó a Sola, así que corrió a su apartamento para saber qué pensaba. Cuando llegó, vio a Sola con otro tipo. Uno se preguntó si esta era la razón de su ruptura. Sola lo negó, diciendo que lo conoce desde hace mucho tiempo y lo ve como un hermano. Ella quiere compañía porque tiene miedo. Después de que un vecino murió en la bañera ayer, Uno admitió su poder de leer mentes y le pidió honestidad a Sola. Cuando Uno toma la mano de Sola, se entera de lo que pasó cuando ella visitó con el pastel. Ella estaba en casa con un hombre y estaban siendo íntimos. Sola se asustó al ver la hemorragia nasal de Uno. Le ofreció un pañuelo, pero él lo rechazó y le preguntó si hizo el amor con el hombre. Después de la ruptura, Sola fue herida de bala, mientras Uno dijo que no tenía modales. Sola también dijo que a Uno no le gustaba. Si él le gusta, sabrá sus preferencias. Sola insiste en que Unho solo está tratando de ser un hombre leal. Después de eso, Uno pensó en sí mismo junto al lago. Más tarde, una borracha llamada Ji apareció de nuevo. Uno intentó irse, pero ella lo detuvo. Leyó sus pensamientos. Se dio cuenta de que dejó a su novio sin decírselo. Luego Uno decidió quedarse y mantenerse compañía. Uno comentó que recientemente terminó con su novia. Yuri escuchó su historia y le aconsejó que seguía adelante y no culpara a su exnovia. Terminando bebiendo junto a él, también dijo que tocar a la gente le permite ver la mente y que ella tenía una doble personalidad. Por la mañana, un conserje despertó a alguien que dormía afuera como un sin techo. Se despertó buscando a Yuri y solo encontró una nota arrugada en su mano. Breve, Uno ahora está en la habitación del profesor Jusong. Jusung piensa que Unho está loco por creer que puede leer mentes, especialmente al parecer, solo funciona para mujeres. Unho detalló que a veces puede ver lo que piensa esa persona. Jusung parece impresionado, pero sugiere que no vea a un psiquiatra. Justo en ese momento, una profesora llega a ver a Jusong que está ocupado en ese momento. Unho quería impresionar a Jusong, así que mostró su habilidad. También preguntó a la profesora por qué estaba con Jusong mientras le sostenía la mano. De repente, Unho vio a Jusong estar íntima con ella. Saliendo adelante, Unho y Hu chatean en el patio del campus. Después de conocer su habilidad, Jusong cree que es un don para conquistar a cualquier mujer. Sugirió a Unho elegir una especialidad con muchas estudiantes. Pero Unho ya estaba roto y se había inscrito para el servicio militar.
3 años más tarde, uno presentó algo a los estudiantes. A pesar de quedarse rezagados académicamente debido al servicio militar, el profesor elogió su excelente presentación. Luego, los estudiantes se sorprendieron al ver a JD, quien confesó sus sentimientos por uno y se abrazaron. Al mismo tiempo, uno, abrazando a JD, vio a un estudiante con sombrero y máscara y se asustó. Más tarde, uno y Jay hablaron en el patio del campus, mientras algunos estudiantes curiosos los miraron. Allí descubrió que periodistas seguían secretamente a JD. Descubrió que JD planeaba un escándalo falso con una no celebridad para desviar atención de su escándalo. 3 estudiantes chismeaban sobre Uno y JD porque la noticia se hizo viral en redes sociales. Afirman que Uno a menudo se acerca a las mujeres solo para invitarlas a comer o ver algo juntos. Sin embargo, Uno insistió en que no quería citas. Por la noche, Uno dormía en la habitación de Yusong, quien lo despertó para mostrarle resultados de pruebas. Mirando los resultados de hace 3 años, Yusong reveló que Moon-ho tenía un vaso sanguíneo roto en su cabeza. En un café, Yuri observaba cínicamente a una pareja celebrando el cumpleaños de la mujer. El que está contento con la sorpresa del hombre, pero a Yuri no le gusta su cercanía. Sorprendentemente, la pareja es del mismo campus que Eunho. Los gestos románticos llamaron la atención de 3 estudiantes que se cuestionaban cómo aquel tipo logró conquistar a una chica tan hermosa. Uno de ellos menciona que cuando Eunho estaba en el ejército, el tipo con una novia estaba en la misma unidad que él. Resulta que ese hombre una vez fue a una cita a ciegas, pero fue rechazado. Sentándose mal, Uno usó sus poderes para ayudar a la chica a descubrir lo que quería la mujer. Desde entonces, todos sus amigos han encontrado compañeros excepto el propio Uno. Con esta información, un estudiante llamado Bianchal solicitó la ayuda de Eunho para conquistar a Dujian. Allí, Uno le dice a Bianchol que Dujian no lo conoce, pero Biancho insiste en que se conocían. De repente, sonan sirenas de la policía en el área. Luego Biancho sube al techo y grita el nombre de Duhan, declarando su amor. Pero hay 2 Duhan en el campus, confundiendo a Uno. Finalmente, se dio cuenta de que la mujer que le gusta a Biancho, que usa una máscara, no es demasiado joven, pero Yuri resulta que Duhan hizo un acuerdo con Yuri para ocuparla en la clase del profesor Yusong. Incluso le ofreció a Yuri algo de dinero para ayudarla a prepararse para el examen de graduación. Finalmente, Yuri aceptó fingir ser Dujon mientras estaba en el campus. Pero cuando Yuri intentó escapar, Uno la detuvo. Mientras tanto, Bianchal valientemente confesó su amor a Yuri, pero ella todavía logró escapar. Bianchal la vio correr y accidentalmente cayó de un edificio. Afortunadamente, el equipo de rescate estaba listo para atraparlo después de ese aterrador incidente. Uno recordó cuando confesó su amor a Solon en el pasado. El siguiente día, Yuri ofreció una disculpa al profesor Ju-song por asistir en secreto a su clase y ocupar el lugar de Duhan. También explicó que siempre había querido estar en su clase desde la escuela secundaria y pidió su firma para evitar castigos. Al mismo tiempo, Uno visitó a Biancho en el hospital y preguntó por qué te gustaba tanto Yuri. Biancho explicó sus sentimientos por Yuri, sin saber que le gustaba su otra personalidad. Se sentía mal. Eunho le dio consejos a Bianchal y ayudó a que Yuri le gustara. Por la noche, cuando Yuri volvió del trabajo, Uno la siguió y se disculpó por el incidente del campus. También pidió una oportunidad para Yuri y preparó una sorpresa. Yuri quedó impresionado cuando preguntó cómo sabía a Eunho dónde vivía. De repente dijo que la siguió. Esto sucedió porque Bianchal siguió el consejo de Uno. Sin embargo, Yuri lo consideraba un acosador mientras Uno esperaba con confianza buenas noticias de Bianchal. Lamentablemente, Bianchal terminó lastimándose porque Yuri lo golpeó. Cuando Yuri se enfrentó a Uno, ella estaba enojada con sus acciones. Cuando se alejó, Uno vio la sombra de Yuri cerca de un acantilado. Al día siguiente, Yuri se despertó en la galería de arte vestiendo un vestido rojo. Sorprendida y confundida, rápidamente llamó a su amigo para pedir ayuda. Mientras tanto, la galería estaba llena de gente y aquí me escapé cuando perseguí un guardia de seguridad. Afortunadamente, su amiga Eugene llegó justo a tiempo. Al día siguiente en el campus, Yuri no fue castigado por Ju-song. En vez de eso, consiguió empleo como asistente de oficina. Poco después, Uno apareció y se vieron forzados a trabajar juntos fuera del colegio a diario. Ju-song divisó a una mujer que le interesó mientras hacía ejercicio. No podía dejar de observarla y la siguió hasta la cantina. Resulta que era Kyung-hee la chef de allí. Ju-song realmente se llevó con ella, pero Kyung-hee le dijo que necesitaba un boleto para comer en la cantina. Después de obtener el boleto, Ju-song esperó a que llegara Kyung-hee. Se enamoró de su deliciosa cocina. Cuando Kyung-hee finalmente llegó, explicó la comida que hizo, pero Ju-song no pudo dejar de mirarse el pecho.
Para llamar su atención, Yu-song le dio todos sus boletos de comida. Simultáneamente, Yuri asistió a Eugene para que no termine con su novio, pero el novio de Eugene también solicitó ayuda a Uno para dejarla. En ese momento, Yuri y Uno los ayudaron a hablar, pero terminaron discutiendo sobre su propia relación. Mientras Uno se iba, vio la sombra de Giri en el borde del acantilado. Siendo curioso por Giri, la siguió y la encontró mirando un cartel que recuerda a su misterioso novio allí. Uno trató de animarla y entender sus sentimientos porque su propio amante se fue sin hablar. Mientras dijo eso, contenía sus lágrimas. En un momento vulnerable, Uno se inclinó para un beso, pero Yuri lo rechazó firmemente y lo llamó un idiota. Sus palabras le recordaron su encuentro hace 4 años, que ella no recuerda. Yuri reiteró que no estaba interesada en Uno, a pesar de su popularidad en el campus. Por primera vez en un tiempo, Uno encontró a alguien que hablara la verdad. Desde entonces se había enamorado de nuevo. Al día siguiente, Yuri estaba parado cerca de un acantilado pensando en su misterioso exnovio. Recordó todos los buenos momentos juntos antes de decidir tirar las fotos que habían tomado juntos. En ese momento, Uno llegó y pensó que Yuri iba a hacer algo peligroso. Por otro lado, se vio que Yu-song sedujo al sexy Kyung-hae. Sin embargo, Yu-song hablaba demasiado, así que Kyung-hae lo llevó a la cama y le pidió que hicieran el amor. Mientras tanto, después de un incidente vergonzoso, Uno y Yuri acabaron en la playa. Sorprendentemente, su amistad se fortaleció debido a lo sucedido. Uno descubrió que la risa de Yuri era contagiosa y se sintió atraído hacia ella. Trató de acercarse y hasta intentó besarla, pero 2 amigos de Yuri del instituto los interrumpieron en ese momento. Aunque solo querían invitar a Yuri a comer con ellos, ella se apresuró a escapar. Mientras huyó, Yuri dejó su pañuelo, que fue recogido por un hombre misterioso. Unho y Yuri intentaron escapar de los amigos de Yuri. Cuando sentían que era seguro, Unho intentó besar a Yuri otra vez. Esta vez ella no ofreció resistencia. No obstante, su momento fue interrumpido otra vez por los amigos de Yuri. Se dio cuenta de que no podían continuar así. Yuri y Unho decidieron separarse. Breve, Uno tuvo hambre y se encontró con 2 amigos de Yuri que estaban promoviendo el restaurante. Uno decidió ayudar y acabó recibiendo comida gratis. Durante la comida, los amigos de Yuri compartieron historias de sus días de secundaria. Revelaron que Yuri tenía 2 lados diferentes en su personalidad, lo que la hacía popular entre los chicos. Sin embargo, su otro lado a veces puede causar problemas en las relaciones. Así que cada vez que quiere tener una relación, su lado malo aparece y todo se arruina. Mientras tanto, un hombre misterioso comenzó a seguir extrañamente y dirigirla. Ella intentó escapar, pero afortunadamente se encontró con Uno. La tranquilizó y identificó al hombre que la siguió. A pesar de sus preocupaciones de que pudiera ser una configuración, Uno decidió volver a la playa. Más tarde, Unho se abrió a Yuri, explicando que entendía su miedo a salir porque creía que traía mala suerte. Pero a Nunho no le importaba eso, porque creía que querer a alguien era más importante. Después de escuchar su perspectiva, Yuri aceptó intentar la cita. Disfrutan de su tiempo juntos y los hombres se fueron a casa. En ese instante, Yuri quería decirle a Unho sobre su personalidad dividida, pero como no escuchaba, cuando se giraron, accidentalmente se besaron. Pero Unho no estaba mirando el camino, así que casi se cayeron de la moto. Además, los frenos de la moto no funcionaban correctamente, lo que causó que se chocasen. Después del incidente, Uno llamó a un taller de reparación para ayudar y esperó con Yuri. Pasaron el tiempo charlando y haciendo deseos sobre estrellas disparadas. Durante un momento, Unho intentó besar a Yuri pero falló cada vez. También mencionó que un accidente de hace 3 años le otorgó la habilidad de leer mentes. Mientras tanto, Yu-song se relajaba y tomaba un baño con Kyung-hae. Ambos sentían una fuerte atracción hacia el otro, cuando de repente sonó un golpe en la puerta de Kim-hae. Fue Vincent, su vecino, a quien conoció mientras viajaba a Mongolia. Esto sorprendió a Yu-song, ya que no se dio cuenta de la libertad sexual de Kyung-hae. Al día siguiente, Uno estaba en casa charlando con la Min-jun, la hermana menor de Yu-song. Jun estaba curioso sobre las actividades de Uno y por qué había llegado a casa tan temprano por la mañana. También notó el olor de una mujer en el cuerpo de Uno, pero Uno solo sonrió y no dio una respuesta directa. Mientras caminaba a la escuela, la mesa Jun se sentía triste pensando que Uno, a quien le gustaba, podría estar interesado en alguien más. De repente, el malo Junio fue golpeado por un hombre llevando una bebida. El hombre trató de disculparse ofreciendo dinero, pero ella se negó, diciendo que era su corazón el que estaba herido, no su ropa. El hombre entonces le dio a Jun su tarjeta de visita de una librería, ofreciendo un libro como disculpa.
Mientras tanto, Yu-sung deliberadamente colocó el escritorio de Yuri cerca del de Eun-ho, que hacía las cosas incómodas entre ellos. En realidad, Yuri quería hacer oficial su relación. Sin embargo, ella se siente avergonzada por Yu-sung y carece de confianza porque Eun-ho es popular en el campus. En el parque, Yuri no estaba seguro de cómo expresar sus sentimientos. Pronto, llegó uno y le sostenía la mano preguntándose qué deberían hacer juntos. Allí, uno se dio cuenta de que Yuri quería hacer cosas normales. De repente, Uno tuvo una sangrada nasal, posiblemente debido a estar cansado después de leer los pensamientos de Yuri o demasiado emocionado. En resumen, visitaron la taller de reparación donde se estaba arreglando la moto de Yujin, que se estrelló. El mecánico afirmó que alguien dañó deliberadamente los frenos. Más tarde fueron a una cita y Yuri parecía muy feliz, incluso le dio un beso a Uno. Sin embargo, Eun-ho se sintió inseguro y quería otro beso de Yuri. Después de la cita, Uno dejó a Yuri en casa y los dos estaban felices. Pero cuando llegaron, encontraron a Eugene allí. Eugene instó a Yuri a contarle a Uno sobre su personalidad dividida, temiendo que esto le causara problemas. Sin embargo, Yuri le pidió a Eugene que fingiera que no sabía nada. Mientras tanto, Uno seguía imaginando momentos con Yuri, incluso imaginándola en su habitación. Al día siguiente, cuando abrió su casillero de la escuela, recordó las palabras mecánicas sobre los frenos. Mientras agarraba algo de su casillero, accidentalmente se cortó la mano en el vidrio roto. Yuri lo notó desde lejos, pero decidió no acercarse porque Uno ya estaba rodeado de otras chicas. Cuando Yuri estaba solo con Eun-ho en la habitación de Yu-sung, ella notó las heridas en las manos de Eun-ho y se sintió preocupada. Pero Eun-ho la tranquilizó y dijo que su herida se curaría pronto. Poco después, Yuri se disculpó por no prestar atención a sus heridas antes, pero Uno entendió porque muchas personas lo habían presenciado. También le dio un collar con un pequeño colgante de silbato, esperando que lo usara para proteger. Más tarde esa noche, Uno fue secretamente a la casa de Bianchol y trajo un pedazo de vidrio roto de su propia mano. Recuerda ver una botella de vidrio similar cuando Bianchol estaba siendo tratado. Cuando llegó, encontró a Yuri conversando animadamente con Bianchol. Al día siguiente, mientras Jun caminaba tranquilamente a la escuela, un hombre extraño se le acercó. Al principio, logró manejar la situación, pero finalmente cayó en miedo. Afortunadamente, el hombre de ayer apareció de nuevo y vino a rescatarla. En ese momento, Min-jun estaba llorando y asustado, así que el hombre la llevó a su librería y le dio un libro como prometió antes. Al día siguiente, en el campus de la escuela, Uno le preguntó a Yuri qué le pasó la mano anoche, pero ella permaneció en silencio. Uno intentó sostener su mano, pero su propia mano estaba herida, por lo que no podía entender sus emociones. En ese momento, Eun-ho realmente quería que Yuri respondiera. Y finalmente ella dijo que Bianchol fue quien rompió el freno de la moto y lastimó la mano de Uno. Pero Yuri estaba molesto con Uno porque pensó que estaba involucrado en Bianchol. Realizando este malentendido, Uno llevó a Hiri a un aula vacía para disculparse. Pensaban que el aula estaba vacía porque estaba oscuro, pero de repente las luces se encendieron y te encontraron algo dentro. Los otros estudiantes los vieron juntos y se dieron cuenta de que Uno y Yuri estaban saliendo. En ese momento, Yuri se sintió avergonzada y le dolía la cabeza. Pero luego sucedió algo extraño. Cuando Yuri levantó la cabeza de nuevo, su expresión cambió y se besó, sin esperar que Yuri se llamara Joyas en el otro lado. Las joyas aparecen cuando Yuri tiene un novio e intenta romper. Ella sorprendió a todos con su audaz. Al darse cuenta de todo esto, Uno rápidamente cubrió a judíos con su chaqueta. Fuera del campus de la escuela, Yuri intentó romper la relación entre Uno y Yuri coqueteando con otros tipos, esperando que Uno se cansara de ella. En ese momento, Eun-ho se sintió molesto porque creía que era una de las cosas que los hombres no le gustaba escuchar, especialmente cuando ya se enfrentaba a una mano herida. Reflexionando, Uno comprendió que Yuri estaba irritado porque había divulgado su relación. A pesar de esto, no sentía molestia alguna por su cambio de actitud. Pero el jurado pensó que Eun-ho no se había rendido, así que sugirió que fueran al patio de recreo. En el patio de recreo, Yuri convenció a Uno de probar paseos extremos hasta que se sintió abrumado. Después de jugar, Yuri comía mucho, esperando que Uno se molestara. Sin embargo, se sorprendió cuando él seguía siendo amable. Cuando Uno preguntó por qué comía tanto, Yuri fingió estar enojado, esperando que Uno se haría. Pero Uno tenía cuidado de no responder, recordando apresuradamente sus experiencias pasadas para manejar situaciones como esta. Al final, Uno no dijo nada más que sonrió y besó a judíos. El beso suavizó un poco a los judíos. Uno luego elogió su belleza y le pidió que dejara de comportar porque no era como ella. Yuri quedó atónito por su respuesta, esperando que se enojara. Pero los judíos no estaban listos para rendirse.
Por la noche, judíos llevaban un vestido amarillo increíble, lo que sorprendió a uno. También notó el olor a alcohol en su aliento. De repente, los judíos sienten dolor de estómago porque su vestido estaba demasiado apretado porque comía demasiado. A pesar de esto, uno alabó su vestido y la llevó a un fotomatón donde tomaron una foto juntos. Pero entonces uno encontró una foto de Yuri con Bianchol. Pero luego Yuri se dejó sin tener que tirar la foto que le dio. Mientras la buscó, Unho vio un desfile pasando, y para su sorpresa, Yuri estaba en el desfile. Poco después él la llamó, pero ella no escuchó y finalmente se sintió enferma. A la mañana siguiente, Yuri se despertó confundida y se encontró con un hermoso vestido. Su personalidad había regresado y no sabía dónde estaba. Mientras intentaba salir, uno se le acercó. En su mente, Yuri pensó que estaban bailando juntos en trajes reales. Poco después, uno admitió que sabía todos los secretos de Yuri, incluida su personalidad dividida. Yuri se sorprendió que uno ya lo supiera, pero uno pensó que su extraño comportamiento era solo porque le gustaba beber demasiado. En ese momento, Yuri tenía miedo de que Unho descubriera su personalidad dividida y la dejara, pero resulta que no era así allí. Unho explicó que después de salir del patio, la llevó a casa, pero ella terminó vomitando en los pantalones de Yusong, causando malentendidos de Jun. Más tarde, tuvieron que ir a la comisaría para explicar el caos del patio. Allí, Unho mostró una foto de Yuri y Byung-chol, pero negó que fuera ella. Sin embargo, Unho no le creyó y se alejó cuando intentó tocarlo. Le advirtiste que no mintiera o él descubriría la verdad. Antes de que Yuri pudiera explicarlo, Unho la dejó. Al día siguiente en el campus, Yuri se sentía lamentable por perder su collar, y dijo que lo siento por no. Pero luego, Unho sacó el collar de su bolsillo y le dijo que se cayó porque la cadena se rompió. Incluso consiguió una cadena nueva y grabó el nombre de Yuri en ella. Ahora, Unho se sentía un poco mejor ahora y notó que Yuri actuaba extrañamente ayer. Recordó cómo solía estar en el patio de recreo y cómo volvió a la normalidad. Cuando Yuri finalmente reveló la verdad, se desmayó en los brazos de Uno. En ese momento, el jurado apareció de nuevo. Luego, uno aprovechó la oportunidad para tomarle la mano. Sabía que ella no era realmente Yuri, y que no era ella quien salió con Byung-chol. Poco después, el jurado estaba a punto de irse, pero uno insistió en que hablara con Yuri. A pesar de su negativa, el jurado despertó suavemente a Yuri, y Yuri regresó. Uno explicó sobre el jurado otro lado de Yuri, que aparece cuando ella tiene un novio. Así que ahora Ono entiende por qué Yuri quiere mantener su relación en secreto. Sorprendentemente, Yuri decidió terminar su relación y un hombre misterioso los estaba vigilando desde detrás del árbol. Más adelante, Uno y Yusong caminaban juntos cuando Kyung-hee los interrumpió. En ese momento, Yusong parecía interesado en la apariencia de Kyung. Después de que Kyung-hee se fuera, Uno reveló que Kume era en realidad un hombre porque Uno no podía leer sus pensamientos cuando accidentalmente lo tocó. Al principio, Yusong no lo creía, pero luego recordó su momento íntimo donde Kyung-hee siempre estaba en control. Finalmente, Yusong creyó a Uno y buscó consuelo de él. Por la noche, Uno fue a la casa de Yuri a darle un collar pero no pudo llegarla. Cuando estaba a punto de irse, escuchó un ruido desde dentro de su casa. Entró y encontró a Yuri vestido con un disfraz de anime atado y cerrado, y detrás de él se encontraba un misterioso hombre que la siguió, y era un Byung-chol. Poco después, Uno y Byung-chol pelearon, pero Byung-chol superó a Uno y lo ató. Luego unió a Yuri y contó cómo se conocieron por primera vez. Estaban en la misma clase. Byung-chol trató de acercarse a ella, pero Yuri siempre lo evitó. Un día, Yuri se burló de Byung-chol, pero en realidad eran joyas. Al día siguiente, cuando Byung-chol abrazó a Yuri por detrás, ella lo acusó de pervertido. El comportamiento de Yuri siempre cambió cuando estaba con él, lo que desafió a Byung-chol. Pero la presencia de Uno interrumpió sus planes. De repente, Byung-chol golpeó a Ono. Yuri intentó ayudar, pero quedó inconsciente por un golpe. Luego Yuri de repente se puso de pie y Byung-chol la empujó al sofá. Uno, después de lograr desatarse, se apresuró a ayudar a Judíos, pero Byung-chol lo atacó brutalmente. En ese momento Judío no quería que Uno se lastimara y prometió cumplir los deseos de Byung-chol. Cuando Byung-chol era vulnerable, los judíos lucharon y lo derrotaron. Mientras tanto, Yoji y su novio que buscas llegaron a la casa de Yuri y vieron a la policía llevando a Byung-chol. En ese momento, Eugene se sorprendió al saber que los judíos estaban usando el cuerpo de Yuri. En la casa, los judíos abrazaron a Uno y mostraron signos de enamorarse de él. Eugene intervino y golpeó a judíos para proteger a Yuri. Finalmente, Yuri Sodosta. Después del incidente,
Yuri se quedó con el profesor de juegos por seguridad, pero terminó compartiendo una habitación con Ming-jun, que seguía roncando. Ella envió un mensaje a Uno sobre eso. Al día siguiente, Ming-jun le contó a Sung-hoo sobre el creciente romance de Uno y Yuri, lo que lo hizo celoso. Poco después, Ming-jun encontró el pañuelo de Yuri en la playa una noche en un café. Moonho, Yuri, Buscas y Joshan se reunió para tener una fiesta. En ese momento, se sorprendieron al ver que Yu-song se veía confundido después de descubrir que Kung-hee era en realidad un hombre. Luego invitaron a Yu-song a unirse a ellos. Poco después, el dueño del café anunció un concurso de talentos con un premio para el ganador. Al escuchar eso, Buscas voluntariamente para actuar para su novia. No quiere estar superado, Moonho también se ha intensificado. Bailaron juntos impresionando a todos. Yuri se encantó por su actuación y su corazón llegó a un ritmo. Ella intentó calmarse cantando, pero el encanto de Uno la abrumó, lo que la hizo desmayarse. En ese momento, Eugene intentó despertarla, esperando que los judíos no aparezcan. Sin embargo, cuando Yuri se despertó, Judío se hizo cargo con confianza y se avergonzó cantando. Afortunadamente, Eugene intervino y detuvo a los judíos. Cuando se despertó, Yuri se sintió avergonzado porque todos la miraban. Al día siguiente, en la comisaría, los agentes investigaron el caso de Hiri y descubrieron que el acosador tenía problemas con otros. Sospechaban que podría ser alguien de su escuela. Al escuchar eso, Nunho y Yuri tuvieron miedo de esta revelación. Una noche, Nunho decidió aprender sobre personalidades divididas para ayudar a los judíos a separarse de Yuri. Al día siguiente, Yuri lo encontró en su habitación, se sintió aliviado y reafirmó su amor por él. Trató de besarla sin hablar, pero de repente apareció un jurado, arruinando su plan. Poco después, se escuchó una canción y Yuri mostró un comportamiento inusual. Estaba fascinado por ella, sin conocer su personalidad dividida. Poco después, Uno se llevó a Shuri y comieron juntos. Allí, el jurado le preguntó a Uno si prefiere a Yuri o a ella, pero él no respondió. Mientras compraba, Uno preguntó si alguien hizo lo mismo como Bianchol. Al escuchar eso, Yuri accidentalmente mencionó a algunos que afirmaron que podía lastimar a Yuri. Sin embargo, Uno no sabía quién era. Pero luego, los judíos se asustaron al recordar que trajo a Yuri de vuelta por la noche. Uno estaba preocupado porque Yuri comía demasiado de nuevo. Luego decidió comprarle medicina. En el camino a casa, empezó a llover y Uno notó un hombre misterioso siguiéndolos. Poco después, Uno enfrentó al hombre, pero al intentar detenerlo, fue golpeado por una motocicleta y quedó inconsciente tras chocar con un poste de electricidad. Algún tiempo después, Yuri encontró a Uno desmayado. Cuando Uno despertó, estaba asustado porque recordaste un incidente de hace 3 años con el mismo hombre misterioso. Cuando llegó a casa, Uno dibujó una chaqueta con un búho. Sorprendentemente, la persona que los acosó resultó ser el dueño de la librería local. Él los siguió porque no hizo daño a Yuri hace 3 años. Saltándose adelante, Uno tuvo un sueño de perseguir a algunos que cuando se despertaron encontraron judíos frente a ellos. Luego los judíos aprovecharon la situación e intentaron seducir a Uno. Finalmente Bunyo se dio cuenta de lo que estaba pasando y le preguntó a los judíos sobre su hijo que ganó la relación, pero los judíos se negaron a decírselos. Cuando Yuri se iba, Bunyo la acercó e intentó entender sus pensamientos con sus poderes especiales. Pero justo en ese momento, Yuri se despertó, lo que hizo que Unho malentendiera la situación. Al día siguiente, Uno te pidió que buscase ayuda para dibujar un búho. Luego Unho empezó a difundir artículos para averiguar quién era el dueño de la chaqueta con el búho. Más tarde, Uno conoció a Yuri, que todavía estaba enfadado por el malentendido con los judíos. Usando su poder de lectura mental, Unho entendió fácilmente lo que Yuri sentía y logró reconciliarse con ella. Poco después, Uno recibió noticias sobre el dueño de la chaqueta. Hace 3 años, un estudiante dijo que era parte de la comunidad de investigación de novelas, liderada por Sungu. Mientras tanto, la mesa Jun estaba pasando tiempo con Sungu. Ella lloró porque no podía terminar una novela en línea. Algunos la apoyaron, impresionando aún más a Jun. Para Jun, algunos eran figuras brillantes en su vida. Una noche, cuando Yuri caminaba a casa solo, sentía que alguien la siguió. Ella se apresuró a un lugar lleno de gente y descubrió a algunos conocidos. Alguien le preguntó a Yuri sobre su exnovio, sospechoso de un asesinato sin resolver hace 3 años. Yuri reveló que algunos desaparecieron después de la tragedia y ella reportó sus desapariciones sin obtener pistas. Poco después, la canción de Jugo mostró una foto de un famoso asesinato en la bañera, explicando que el asesino apuntaba a antisociales solitarios por romance. Uno pensó que el asesino se parecía a alguien que cantaba y realizaba rituales. De repente, Jun apareció revelando detalles,
mencionando una novela en línea similar al caso sin resolver. Una novela surgió una semana después del asesinato en la bañera, alimentando rumores de que el autor era el culpable. Al día siguiente, uno visitó la librería de Song-Hu, fingiendo buscar otra novela por tan sonido. Su verdadero objetivo era descubrir la verdadera identidad de algunas personas. Al obtener el libro, descubrió que detallaba la relación de Yuri con Song-Hu y su personalidad dividida oculta. Cuando las sospechas de uno crecieron sobre algunos de los que Yuri tuvo la idea de llamar a judíos para obtener más pistas sobre algunos de quienes planeaban besarse en un lugar abarrotado para llamar a judíos, pero ella no apareció a pesar de varios intentos. Unho usó sus poderes para invocarla, pero resultó que esos individuos habían hecho un trato, desapareciendo a menos que uno descubriera sus verdaderas identidades. Uno aceptó las condiciones, pero el encuentro lo agotó tanto que terminó hospitalizado y debilitado. Días después, mientras empaquetaba las cosas de Yuri, encontró una chaqueta con un búho que desató recuerdos de hace 3 años. Sospechando que el individuo podía ser un asesino en serie, uno llevó a Hiri a la playa para confirmar sus teorías y distraerse. Bajo la luz de la luna, Yuri reveló que su chaqueta se parecía a algunas de hace 3 años. Se encontró acostada en la cama con la chaqueta, pero no recordaba cómo llegó allí. Uno pensaba que esos individuos estaban relacionados con asesinatos de hace 3 años, pero estaba seguro de que Yuri no tenía conexión. Aún así, Yuri estaba asustada porque se sintió conectada con los judíos de alguna manera. De repente Yuri se despertó y dijo que no era una asesina. Uno, poco después de leer su mente, se dio cuenta de que algunos eran los verdaderos asesinos. Hace 4 años, cuando Uno visitó la casa de Sola, encontró a algunos asesinos. En ese momento, Yuri era la única testigo e intentó atrapar a algunos, ayudando también a uno cuando se lastimó. Al saberlo, Unho se alivió de que el judío no fuera culpable. Pero los judíos tenían más que decir. Reveló que se había infiltrado en algunas casas y encontrado muchas fotos de mujeres. Al principio pensó que estaba siendo engañado, por lo que intentó atraparlo, pero encontró pruebas de los asesinatos. Desafortunadamente, debido a su personalidad dividida, no puede ser testigo. Poco después, Yuri y Uno llegaron al puente del río Hand mientras buscaban a algunos, y luego supieron que Yuri tenía una doble personalidad. Cuando supo que los judíos lo vieron cometer un asesinato, quiso matarla, pero ellos lograron empujarlo debajo del puente. Esto la hizo sentir culpable, pensando que había matado a algunos que al escuchar que Bueno se fue de repente, haciendo que los judíos se sientan como si la odiara. Pero regresó poco después con una manta que mostraba que no tenía ningún rencor. Creía que los judíos actuaban en legítima defensa, no con la intención de matar. También instó al jurado a decirle a Yuri la verdad sobre Sungu. Al día siguiente, Yuri vio un vídeo del jurado confesando sobre Sungu. Decidió ir a la policía y contar todo lo que sabía sobre él. Mientras tanto, la profesora de juegos discutió con Jun por sus malas calificaciones. Yusong sugirió a Jun que estudiara para su futuro, pero esto solo la molestó más, así que fue a ver a Sungu. Mientras tanto, Yuri y Uno habían llegado a la comisaría, pero Yuri se puso nervioso y decidió irse. Justo cuando se iban, un policía los detuvo porque un detective tenía una pista sobre asesinatos de hace 3 años. Este avance vino después de que Uno informó sobre un jinete equivocado, lo que llevó a descubrir vínculos. Tanto Yuri como Uno se sorprendieron al saber que algunos que creían muertos eran quienes escribieron sobre ellos con un boceto de Sungu. Los carteles de Se Busca comenzaron a aparecer. Mientras tanto, Yuman llegó a la casa de Sungu y encontró su habitación oculta. Algunos individuos trajeron a Jun con cautela, haciéndole darse cuenta del peligro de ser su próxima víctima. Esa noche, la policía localizó a Sungu y corrió hacia ese lugar. Yu Husong estaba inmensamente preocupado por el Mecho Jun, que seguía perdido. Durante la búsqueda, pensaron que podría haber una habitación escondida en la zona. Poco después, Yuri envió un mensaje a Uno sobre una habitación oculta detrás de una estantería. Cuando la abrieron, encontraron a Jun inconsciente y finalmente localizaron a Sungu, que estaba con Yuri en el área de Busan. Allí, Yuri se encontró atrapada por Sungu, quien quería atraer a Uno a su ubicación. Ella luchó por escapar, pero estaba atada e indefensa. Todo lo que podía hacer era criticar algunas de sus terribles novelas, pero esto solo enfureció más a algunos y planearon matar a Uno como el clímax de su historia. Cuando finalmente llegó Uno, judíos lo atacaron inesperadamente. Uno se despertó atado en una bañera. Resulta que los judíos hicieron un trato con algunos que mantenían a salvo a Hiri, aceptando seguir sus órdenes. Durante ese tiempo, Munho se burló de algunos que no recibieron mal novelas y lo enfurecieron aún más.
algunos que golpearon brutalmente a Uno por sus insultos. Entonces algunos que confesaron que había estado acosando a Uno y Yuri todo el tiempo, creyendo que lo ayudaría a escribir una novela perfecta. Estaba orgulloso de sus acciones retorcidas, mientras que algunos que jactaron de joyas intentaron escapar. Mientras, Uno was beaten inconscient and water continued to flow in the room. En ese momento, las joyas seguían corriendo y escondiéndose de algunos cuyos perseguidos, pero su pierna se hirió, lo que la ralentizó. Finalmente, algunos luego la alcanzaron fácilmente, otros llevaron joyas a un acantilado, un lugar donde compartieron recuerdos juntos. Algunos que planean lastimarse junto con joyas, pensando que terminaría su novela. Afortunadamente Uno llegó justo a tiempo. En su momento, la joya secretamente había liberado las restricciones de Uno y le había pasado un encendedor. Con esta libertad recién encontrada, Uno descubrió quién es el siguiente movimiento y logró escapar. Pronto la policía llegó, los rodeó, pero algunos decididos a saltar con joyas. En un intento desesperado por salvar judíos, la policía disparó a algunos que los pusieron en peligro. Afortunadamente, Uno intervino y rescató a judíos. Poco después, Yuri recuperó la conciencia. Llegó a la escena cuando algunos fueron arrestados. Yuri se sintió insultado y expresó su molestia por la novela que hizo más y enfadó a algunos, y luego atacó a la policía y casi empujó a Yuri del acantilado. Al ver esto, Uno se apresuró a ayudar, pero no pudo aguantarlo y Yuri se cayó. Sin dudar, Uno salta tras ella, decidido a salvarla. En ese momento, Uno recordó la época en que entró en el mundo judío. Yuri le dijo que dejaría a Yuri creyendo que no podía protegerla. Lágrimas, Judío se despidió de Yuri. En breve, Yuri se despertó en el hospital y se dio cuenta de que los judíos se habían ido para siempre. Ella buscó a Uno y se alegró de encontrarlo a salvo. Pero Uno había perdido sus recuerdos, incluida su primera reunión. En esos momentos, Yuri se esforzó por ayudarlo a recordar, pero como Uno ya no podía leer las mentes, resultaba aún más difícil rememorar sus momentos juntos. Entonces, ocurrió un milagro cuando Judío intentó recordar los recuerdos de Uno mientras él durmió. Cuando se despertó, estaba confundido pero lentamente se recordó. Después de unos días, se recuperó y se preparó para salir del hospital. En ese momento, Yuri se vistió como judío, esperando desencadenar los recuerdos de Uno. Resulta que sus esfuerzos han dado sus frutos, y no recordó algunos de sus momentos juntos. Ahora podrían empezar de nuevo y estar juntos de nuevo. ¿La serie termina? La lección moral de esta serie siempre es revisar doble antes de asumir el género de alguien, incluso cuando esa persona se ve súper sexy, porque nunca sabes cuándo puedes encontrarte en una situación divertidamente incómoda como Chusong.